En esta mañana quisiera compartir con ustedes un tema que es de suma importancia. Es un tema que no se predica o se enseña a menudo. Y se predica de cuánta cosa hay, pero es importante entender y quisiera hablar esta mañana por un tiempito sobre la sangre preciosa de Jesucristo. Necesitamos saber la importancia y entender que la sangre de Jesucristo es preciosa. Lean conmigo Primera de Pedro, el capítulo 1, es la página 1 de su hoja suelta. No sé si lo van a poner en pantalla, pero no obstante lo tienen con usted. Primera de Pedro, capítulo 1, los versículos 13 al 19. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por el Padre a aquel que es sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y ahora los versículos clave de esta mañana. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, lo cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Como les he dicho ya al principio, quiero hablar sobre el tema de la sangre preciosa de Jesucristo. Y esta mañana cuando estaba sentado allá oía muchas peticiones delante del Señor que ustedes han puesto sobre el cáncer, sobre la enfermedad, sobre las peticiones que tienen delante de Dios. Les aseguro una cosa, como está escrito en la palabra de Dios, la sangre de Jesucristo preciosa tiene poder. Desde un principio quisiera recordarles que toda escritura es inspirada por Dios. Eso es importante de entender. El escritor de esta carta o este libro es Pedro. Pero él fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir. Es Dios el que está hablando aquí. Segunda de Timoteo, el capítulo 3 y el versículo 16 dice lo siguiente. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es decir, que Pedro escribió, pero Dios es el que habla. Así es que las palabras y las escrituras que vamos a repasar en esta mañana no son palabras de Pedro, sino de Dios, del Espíritu Santo. ¿Qué significa la sangre preciosa de Cristo? En los versículos 18 al 19 vamos a revisarlo una vez más. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir,
las cuales recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa. Y esa palabra, cuando hablamos de algo precioso, nosotros aquí los humanos, nosotros, usted y yo, cuando vemos algo precioso, creemos, es definido como, eso es lindo, eso es linda. La joyería es nice, es preciosa. Pero el Espíritu Santo aquí usa en la palabra griega, la palabra timo, que significa un gran precio. Es decir, cuando leemos una vez más, que sino con la sangre preciosa, una sangre de gran precio. No es algo de cualquiera, sino es algo de gran precio de Cristo, como de un cordero, rescatados. Viene de la palabra griega luto, que significa librado. Una vez, cuando uno está debajo de una prisión y otro paga para librarlo de esa prisión, la paga o el pago, el dinero para sacarlo es que lo liberta. Y aquí dice el Espíritu Santo que la sangre de Jesucristo es un gran precio que le ha librado. Es importante que usted entendamos en esta mañana que nosotros somos libres. Duele decir que andamos atados de una cosa u otra, pero tenemos que concentrarnos en la palabra de Dios cuando Él dice que todo se ha pagado por la sangre preciosa de Jesucristo. Tenemos que entender ese hecho. De igual manera, tenemos que entender que Jesucristo pagó el precio en la cruz del Calvario. Lo sabemos eso. Él fue crucificado. Él resucitó. Él ocupó nuestro lugar. Es decir, como él dijo, o mejor dicho, el Juan el Bautista, cuando vio a Jesucristo acercarse, y Juan el Bautista estaba bautizando en el río. En Juan el capítulo 1 y el versículo 29, se lo voy a leer. Juan el Bautista dijo lo siguiente: el siguiente día vio Juan el Bautista a Jesucristo. Escuchen, que venía a él y dijo: he aquí, ustedes lo saben, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y qué es un cordero? Cordero, en el Antiguo Testamento, el cordero era el animal principal que se sacrificaba. Todos los días venía el sacerdote y recibía un cordero del pecador, del pueblo, del individuo, que sabía que él había pecado. Y esto es un punto clave, porque cuando se sacrificaba el cordero sobre el altar, derramaba sangre. Y es importante entender que esto era en el Antiguo Testamento. La sangre y el cordero significaba purificación y representaba una vida nueva. Una vida nueva. Una vida nueva. Es decir, que Jesucristo pagó el precio con su sangre preciosa para darnos una vida nueva. En Juan el capítulo 10 y el versículo 10, Jesucristo dijo lo siguiente: yo he venido para que tengan vida. Para que tengan, ¿por qué es que nosotros no nos sonreímos y no le damos gloria a Dios? Tenemos una vida nueva. Las cosas viejas han pasado.
El tiempo atrás se queda atrás. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Dios fue el que exigió sangre. Fue Dios que le dijo al pueblo de Israel: yo quiero ver sangre para que la sangre cubra sus pecados. Pero era algo temporal. El individuo trae el sacrificio al sacerdote. El sacerdote sacrificaba el animal o el cordero. Se derramaba sangre. Y el individuo se iba contento porque sus pecados eran cubiertos. Pero eso era algo temporal. No era una vida nueva. Se iba contento, pero eso era algo temporal. Lo que Jesucristo dijo es que yo he venido como su cordero para que tengan vida en abundancia. Sangre. Dios requiere o requirió, si hay tal palabra, sangre. Vamos a hablar sobre la sangre. ¿Qué es sangre? Si me permiten, voy a hablar sobre por sangre del ser humano o del animal. Lo voy a leer. Antes de que se apareciera los médicos y los científicos, escuchen esto, this is amazing, es algo importante. Antes que se aparecieran el mundo médico y los científicos, ya Dios le dio definición a sangre. Levíticos, el capítulo 17, el versículo 11. Esto es lo que dice Dios. Porque la vida de la carne, gracias. Okay. Porque la vida de la carne en la sangre está. ¿Oyeron eso? Que la vida, Dios hablando, le explicó al pueblo de Israel. Porque la vida de la carne está ¿a dónde? En la sangre. Levíticos, el capítulo 17, el versículo 14 dice Dios así. Porque la vida de toda carne es sangre. Es decir que sangre da vida. ¿Entendieron eso? Sangre da vida. Estamos hablando sobre la sangre preciosa de Jesucristo, pero ahora le voy a dar unos detalles de qué es la sangre. Porque hablamos de sangre y no entendemos lo que hace la sangre. ¿Qué es sangre? Simplemente hablando, sangre es un líquido en el cuerpo que transporta oxígeno y nutrientes a la célula y arrastra dióxido de carbono y otros productos de desecho. Técnicamente, la sangre es un líquido de transporte bombeado por el corazón y después a todas partes del cuerpo y después se repite el proceso. ¿Qué es el propósito de la sangre en su vida, en su cuerpo? El propósito de la sangre lleva oxígeno y nutrientes a todas las partes del cuerpo para que puedan seguir funcionando. Es decir, que sangre en su cuerpo es necesario para que sus órganos, para que su cuerpo, para que su vida siga funcionando. Sin sangre usted no puede funcionar. Y mientras hablo, le doy las definiciones de sangre. Quiero que vean lo que hace la sangre de Jesucristo. Sin la sangre de Jesucristo usted no puede funcionar. Siguiendo, ¿cuál es la composición de la sangre?
La sangre se compone de líquidos y sólidos. La parte líquida se llama plasma. Está compuesta de agua, sales y proteínas. Más de la mitad de tu sangre es plasma. La parte sólida de tu sangre contiene tres cosas. La sangre tiene sólidos, tres cosas. Primeramente, tiene células rojas. ¿Qué hacen las células rojas? Las células rojas transportan oxígeno. Tiene también células blancas. ¿Qué hacen las células blancas? Las células blancas te protegen. Escuchen, las células blancas te protegen de enfermedades y de ciencias. En esta mañana oí del cáncer, del corazón, de todos diferentes ataques, pero le puedo decir que la sangre de Jesucristo te protege de enfermedades. No importa lo que diga el doctor. Es importante pararnos en la verdad que la sangre, aunque aparentemente tengo cáncer, y es verdad, tengo cáncer, pero la sangre de Jesucristo lo ha librado de ese cáncer. Plaquetas. ¿Qué tiene la sangre? Contiene plaquetas. ¿Qué son plaquetas? Plaquetas son pequeños fragmentos de células sin color que forman coágulos y detienen o evitan uno no puede derramar mucha sangre. Paran la sangre, hemorragia. Muchas gracias. Es decir, si uno está sangrando, las plaquetas paran que usted no pierda la sangre. Siguiendo. Si el cuerpo, ¿qué sucede si el cuerpo no tiene sangre? ¿Qué sucede? Se debilita el cuerpo y se muere. ¿Qué hace la sangre de Jesucristo? Le da fuerza. Y si tiene que morir, el morir es Cristo. Y ganancia. La sangre de Jesucristo tiene todo poder. Y es preciosa. Es un precio precioso. Hay aquellos que dicen que cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, no pagó el precio. Pero escuchen lo siguiente, lo que él dijo. Nadie, en Juan capítulo 10, el versículo 18. Nadie me quita la vida, sino que yo de mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Lucas, esto lo celebramos todo el tiempo cuando tomamos la cena. En Lucas, el capítulo 23 y el versículo 46, hablando sus últimas palabras en la cruz. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Qué es lo que estamos tratando de compartir con ustedes en esta mañana? Que la sangre de Jesucristo es preciosa. Fue un gran precio que se pagó por su salvación y su libertad. Jesucristo pagó en la cruz del Calvario. Él murió y resucitó. Pero fue su sangre derramada que el Padre Celestial esperaba y demandaba. En Juan, el capítulo 1 y el versículo 29 dice, es lo siguiente. Perdón, ya hemos leído eso cuando Juan el Bautista se apareció y dijo: he aquí el cordero de ¿quién? No el cordero mío que yo presento,
este era el Cordero de Dios. Y se presentó delante del pueblo y dijo, yo soy el Cordero. En Lucas el capítulo 22, del versículo 20, sentado en la última cena con sus discípulos, Jesucristo dijo lo siguiente: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. El Antiguo Testamento hablaba de un pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, en los días de ese entonces. Pero Jesucristo dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Preciosa sangre de Jesucristo. Hermanos, ¿por qué es que tenemos? Y cuando me pongo a hablar, yo soy franco. Porque yo sé que un día yo voy a morir y ustedes no me van a ver. No me importa. Pero ¿por qué es que venimos a la casa de Dios a adorarle a Dios? ¿Cuál es su propósito? Algunos vienen a la casa de Dios, a Life Point Church, a este lugar, y vienen con el propósito de cantar y a oír los himnos y participar, porque el corito tiene un buen ritmo, la música es buena, pero no vienen con el propósito de darle gracias a Dios por el Cordero de Dios. La razón por la cual nosotros debemos de estar adorando a Dios. Y hermanos, no es solamente el domingo y los miércoles. Cuando debe de ser, tenemos que venir a la casa de Dios. Y lo voy a decir francamente, venimos a la casa de Dios a adorarle, no para recibir y pedirle a Dios para más. Venimos a la casa de Dios para darle a Él gloria. Y decirle a Dios, gracias por esta última semana que tú me has ayudado, me has sacado, me has protegido. Yo te doy gracias y venimos y levantamos nuestras manos y glorificamos a Dios por lo que Él ha hecho. Y tenemos problemas hoy en día que francamente venimos para solamente recibir. ¿Qué es lo que tú me vas a dar a mí, Dios? No, hermanos, denle gloria a Dios. Levanten su nombre, el nombre de Dios, por su sangre preciosa. Yo te doy gracias, Señor, porque tú escogiste este cordero y diste la vida de ese cordero para mí. Y su sangre se derramó para protegerme. Su sangre se derramó para guardarme, para sanarme, para estar delante de tu presencia para siempre. La sangre de Jesucristo es preciosa, tiene un gran valor. No la pisoteen. Tenemos que levantarla en alto. Juan el capítulo 4, versículo 23 al 24. Jesucristo hablando con la mujer samaritana en el pozo, at the well. Le dijo esto a Jesucristo a ella. Escuchen. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también, y esto nunca lo había visto, porque también el Padre, porque también el Padre tales adoradores busca. Esa palabra busca significa que Él la busca con ansiedad. Él está buscando a individuos que le van a dar gloria a Él. Él busca. Yo sé que usted canta. Yo sé que usted toca el instrumento. Yo sé que usted predica. Yo sé que usted enseña. Pero eso no es lo que Dios está buscando.
Dios está buscando individuos que le va a dar gloria a Él por la sangre preciosa de Jesucristo. Sigo leyendo. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Qué es la palabra adorar? Y escuchen bien. La palabra en el griego adorar es proskuneo. Proskuneo. ¿Qué significa proskuneo? Proskuneo significa arrodillarse y tocar el suelo. ¿Se recordaban cuando antes veníamos al altar y nos arrodillábamos? Eso es lo que todavía hace falta. Si no en el templo, en nuestras casas, en nuestros hogares, en espíritu. Nosotros debemos arrodillarnos y tocar el suelo. Es expresar profunda reverencia. Otra vez, yo soy franco. Tenemos que darle reverencia a Dios. Él no es un cualquiera. Debemos de darle lo mejor a Dios. En el nuevo, hace poco nosotros celebrábamos la Navidad, right? Y vinieron unos inconversos buscando al rey de los judíos, los reyes magos. ¿Se recuerdan de los reyes magos? Y hermanos, no fueron 3. Un día, si nos dan la oportunidad, hablaremos sobre los reyes magos. Los reyes magos eran, como decimos, es una trulla, era un ejército que venían y decían lo siguiente. Le preguntaron a Herodes y le preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos? Que ha nacido, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a proskuneo, a adorarle, a dar rodillas, a tomarlo en reverencia. Unos inconversos, ¿cuánto más nosotros? Debemos de proskuneo a Jehová, darle respeto, reverencia por la sangre de Jesucristo, porque Él derramó su sangre por mí, si no por usted no lo, pero para mí. A mí no me gusta adorar a Dios con esas cosas que no valen. Lo voy a decir en inglés y ustedes me ayudan. That don't make sense. Hay coritos y cuánta cosa hay que no hablan de Jesucristo. Necesitamos ir a esos días y estar en esos días con hablar y adorar y proskuneo a Dios con cosas que levantan al nombre de Jesucristo. Mateo capítulo 2 y el versículo 11, los reyes magos una vez más. Y al entrar a la casa, vieron al niño. Noten que fue una casa, no un pesebre, pero otra cosa. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose. Los reyes magos, imagínense, unos conversos, unos reyes, unos que coronaban a reyes, porque ese era uno de los propósitos de los magos. Ellos coronaban a reyes, ellos reconocían a los reyes y le decían, desde entonces usted es un rey. Pero no, los reyes magos vinieron y dice, postrándose, le adoraron, le proskuneo, le dieron reverencia. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. ¿De qué estamos hablando? Los inconversos, estos reyes magos, vinieron delante de Jesucristo y lo honraron. ¿Qué estamos diciendo una vez más? Estamos diciendo que debemos de adorar a Dios y a Jesucristo
por su sangre preciosa. Esa sangre pagó por mi pecado, mi desobediencia, mi rebelión. La sangre de Jesucristo me ha rescatado. Me ha dado libertad. En sus hojas sueltas, una vez más, y en la página número 2, quisiera revisar unos datos adicionales sobre la sangre de Jesucristo. Dice esa página, como hemos escrito, así la sangre de Jesucristo nos libera del pecado y nos da una nueva vida. ¿Por qué es que vivimos en el pasado? Jesucristo nos ha dado, cuando venimos al Señor, cuando le damos nuestra vida a Dios, tenemos que entender, Él nos da una vida nueva, una vida en abundancia. Nosotros debemos de proclamar que yo vivo en victoria. Tengo cáncer, vivo en victoria. Tengo alta presión, vivo en victoria. Me voy a morir, pero vivo en victoria. Esa es la vida del creyente. No importa lo que venga, yo le doy gloria a Dios. Punto número 1. Su sangre, la sangre preciosa de Jesucristo, limpia nuestra conciencia. Hebreos, el capítulo 9, el versículo 14 dice: cuanto más la sangre de Jesucristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias muertas para que sirváis al Dios vivo. Limpia, la sangre de Jesucristo limpia mi conciencia. Disgustadamente muchos creyentes viven con sus conciencias atadas por el enemigo de nuestras almas. Y si usted se encuentra aquí la conciencia es una parte de nosotros que nos condena. Pero Jesucristo no vino a condenarnos. Él no vino a condenarle. Si usted vive con su conciencia pensando en lo que había hecho, repréndelo y diga: mi conciencia está libre por la sangre de Jesucristo. Mi conciencia está libre. Dice este versículo que limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Limpia nuestra conciencia para que nosotros podamos adorar a Dios. Y muchos entran a la casa de Dios y dicen: yo no puedo adorar a Dios porque yo sé lo que hice esta semana, o como yo vivía antes, o por lo que yo había hecho. Pero hermano, si usted es hijo de Dios, la sangre de Jesucristo lo ha limpiado su conciencia. No piense más en eso. Repréndele y diga: mi conciencia habla en contra de mí, pero la palabra de Dios habla para siempre. Y yo creo la palabra de Dios. Punto número 3. Primera de Juan. Pero si andamos en luz, Primera de Juan, versículo 7, en sus hojas. Pero si andamos en luz como Él está en la luz, tenemos comunión. Tenemos comunión uno con nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No permita, usted tiene el poder, y lo vamos a leer en un momento, pero usted tiene el poder de decirle al enemigo de nuestra, yo no lo nombro porque no vale la pena. El enemigo de nuestras almas viene y nos acusa.
pero la sangre de Jesucristo me ha dado libertad. Y con la sangre de Jesucristo yo los reprendo. Y vivo una vida nueva. Punto número 2. Superamos el poder del enemigo. Apocalipsis, el capítulo 12 y el versículo 11 dice, y ellos, hablando de los creyentes, y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero. El Cordero es ¿quién? Jesucristo. Usted ha vencido. Pasará por tiempos difíciles. Jesucristo dijo, ustedes van a pasar por tiempos, muchos lo acusarán y van a pasar por tiempos difíciles. No se crean que yo creía en un tiempo, francamente, cuando yo vengo a Jesucristo, que todo va a estar bien, paz, alegría, un tiempo nosotros vamos a sufrir, pero gloria a Dios que nosotros, conforme a este versículo, hemos vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Punto número 3. Su sangre, esto es lindo, su sangre nos justifica. Romanos capítulo 5, versículo 9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Qué significa la palabra justificado? Justificado. La palabra justificado es una palabra enorme delante de Dios. Justificado significa como yo no hubiera pecado. No me oyeron. Cuando Dios me mira a mí, Él me dice, tú eres justificado por la sangre de Jesucristo. Pero yo he pecado. Yo no veo tu pecado. Es más, la palabra de Dios nos dice que Dios nos mira y Él no quiere, Él ni se recuerda de lo que usted ha hecho. Su conciencia le dice a usted lo ha hecho, pero Dios dice, yo no lo veo. Tú eres justificado. Somos justificados, dice el capítulo 5, versículo 9, que somos justificados ¿cómo? Por la sangre preciosa de Jesucristo. Cuando Dios nos mira, lo que Él ve es la sangre del Cordero, la sangre preciosa de Jesucristo, que nos justifica. Y si hay cualquier duda, Cristo dice, ahí está mi sangre, que lo cubre. Esa es mi sangre que yo di por Él. Jesucristo dio su sangre, derramó su sangre por usted y por mí. Sangre preciosa. Sigo. Tenemos paz con Dios. ¿Qué significa la sangre de Jesucristo? Son datos solamente adicionales. ¿Qué significa también la sangre de Jesucristo? Tenemos paz con Dios. Colosenses, el capítulo 1, los versículos 19 al 20. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase con plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como están en los cielos, haciendo la paz mediante de la sangre de su cruz. Dios no te quiere. Dios no te ama. No debe de cantar. No debe de ir a Life Point. No debe de levantar tus manos. Tú eres un incrédulo. No sirve para nada. Pero la palabra de Dios me dice, yo tengo paz con Dios. Dios me dice, y Él no me odia. Él me ama. Cristo me ama. ¿Se recuerdan? La sangre de Jesucristo trae paz
con Dios, nos limpia la conciencia, superamos el poder del enemigo. Su sangre nos justifica. Su sangre dice, él nunca ha pecado. Mario nunca ha pecado. Mi conciencia dice que yo he pecado, pero yo me paro en la palabra de Dios que dice, yo soy justificado. Eso es lo que Dios me dice. Y para terminar, tenemos acceso al trono de Dios. A través ustedes entienden que en un tiempo no se podía acercar a Dios, a menos que el sacerdote una vez al año entraba al lugar santísimo. Y cuidado que si él no estaba limpio, no se había lavado. Es más, el sumo sacerdote en ese tiempo le ponían una soga en sus pies y tenía unas campanas también, y el pueblo escuchando. Va a la presencia de Dios. Va a la presencia de Dios. Y si oían que las campanas dejaban de tocar, lo sacaban. Ese murió. Ese no está limpio. Ese no podía estar en la presencia de Dios, porque la presencia de Dios es tan santa que lo mató. Pero la sangre de Jesucristo me da acceso a la presencia. No abusen de este privilegio. La sangre de Jesucristo nos da acceso al trono de Dios. Efesios, el capítulo 2, el versículo 13 dice: pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos. No por sus esfuerzos, no porque usted es una persona linda, no es porque usted es una persona buena. Nosotros estamos cercanos por la sangre de Cristo. Es la preciosa sangre de Jesucristo que me da acceso y es más, yo siento la presencia de Dios todos los días. Es imposible. Me molesta, otra vez voy a ser franco, cuando se dice, aquí se siente la presencia de Dios. Hermanos, la presencia de Dios la debemos de sentir todos los días, a todo tiempo. ¿Me entienden? No es posible, no debe de ser que estoy en la presencia de Dios, estoy fuera de la presencia de Dios, estoy en la presencia de Dios, debemos de estar en la presencia de Dios, estamos cerca de Dios a través y a causa de la sangre de Jesucristo. Último punto, Hebreos el capítulo 10 y el versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo es preciosa, es especial. Yo sé que no se habla mucho sobre este tema, pero mi oración es que ustedes lleven este tema en su corazón. Eso es lo que yo le he pedido a Dios. Y yo sé que el enemigo de las almas va a coger estas palabras y mientras usted sale de estas puertas, él va a buscar a aquellos que él pueda sacar la palabra de Dios de su vida. Pero en esta mañana debemos de proclamar: la sangre de Jesucristo para mí es preciosa. La sangre de Jesucristo para mí es preciosa y nadie me la puede quitar. Estemos de pie, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre, denle gloria al nombre de Dios por la sangre preciosa de Jesucristo en esta mañana. Te damos gracias, Señor.
Yo, más que nadie en este lugar, te doy gracias por tu sangre. Tu sangre preciosa me ha limpiado, me ha librado. Yo lo sé, yo lo confieso en esta mañana, que fue a través de tu sangre, no porque yo he sido bueno, porque nadie sabe de mi vida sino yo sé de mi vida y de lo que tú me has traído. Y te doy gloria por eso. Yo pido, mi Dios, como hemos pedido todo este tiempo, que el enemigo de nuestras almas no venga y nos quite de nuestro espíritu esta verdad. Yo te lo ruego, mi Dios, y que podamos todos los días, empezando de hoy, quedarnos en tu presencia, no salir de ella, y buscar y adorarte a ti en espíritu y en verdad. Porque tú buscas con ansiedad a aquellos que te van a adorar en espíritu y en verdad. Enséñanos, Señor. Instrúyanos, Señor. Que cuando busquemos en tu palabra, tú nos hables a través de ella. Y nos recordemos que es a través de la sangre de Jesucristo, preciosa que es, que pagó el precio por mi salvación, por mi libertad, por mi sanidad. Te damos gloria, Señor, en esta mañana. Ahora bien, Dios, como es el hecho, salimos de este lugar, pero nunca de tu presencia. Y te damos toda la honra y la gloria en el nombre de nuestro Salvador, el que derramó su sangre preciosa, Jesucristo. Amén. Amén. Wow, tremendo mensaje, gloria a Dios. Gracias, Mario. Has sido usado por el Señor grandemente. Vamos a cantar esta canción que va con el tema. Es hermosa. Vamos a irnos cantando la canción. Despreciado y desechado, el varón de dolor, él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Más angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió su boca. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús.